Muy buenas noches, amados hermanos. Qué alegría volver a reunirnos este miércoles, como es costumbre y siempre lo hemos hecho en nuestra iglesia. Vamos entonces a alegrarnos en el Señor por poder estar otra vez reunidos en torno a su palabra, para estudiarla, para meditar en ella y edificar nuestras vidas, para que el nombre de Dios sea exaltado. Así es que bienvenidos, mis hermanos, y dispongamos nuestro corazón esta noche para recibir el estudio de su bendita y santa palabra. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a orar para que el Señor sea guiando este estudio y sea de gran provecho a nuestra vida espiritual. Así es que les invito, mis amados hermanos, allá en el lugar donde están, a que con reverencia inclinemos el rostro y clamemos a nuestro Dios colocando este estudio y nuestras vidas en sus manos. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta hora de la noche, colocando nuestras vidas delante de ti, porque solo tú, Señor, puedes guardarnos y solo tú puedes edificarnos conforme a tu verdad que nos ha sido dada. Por lo cual esta noche, Señor, agradecemos por darnos la oportunidad de estar dispuestos a estudiar tu palabra y te rogamos que nos hables por ella y que nos edifiques para gloria y honra de tu nombre. Que abra nuestros oídos espirituales para poder entender tu palabra y poder glorificarte en nuestra vida sin dejar de hacer lo que es justo y recto cada día. Por eso, Padre, hoy, con humildad de corazón, nos postramos ante ti y suplicamos tu guía y tu dirección a través de tu Santo Espíritu, porque si tú no nos ayudas, nosotros en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia sabiduría no lo podemos hacer. Por lo cual, Padre Santo, te suplico que tomes mis palabras y me guíes para que lo que yo enseñe sea conforme a lo que tú has revelado en tu palabra y tu pueblo que escucha tu enseñanza sea exaltado para recibir tu palabra y reconocer que solo en ti hay salvación, Señor. Gracias, Padre. Edifícalos, Señor, y guárdales en la fe y en el conocimiento del Santo Hijo de Dios, el cual nos fue dado para la salvación de nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabo y te bendigo y coloco este tiempo en tus manos, porque a ti venimos en fe, en plena certidumbre de que tú edificas a tu pueblo a través de la enseñanza de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios de manera consecutiva o expositiva. De esta carta estamos estudiando, hermanos, para recordar el capítulo 3, donde Pablo está corrigiendo el problema de los partidismos, que no era otra cosa que el tema de los cristianos carnales o inmaduros que estaban siguiendo a los ministros del Señor y no realmente a Jesucristo, y que por esta razón estaban propiciando la división en la iglesia y por consiguiente no podían crecer espiritualmente y estaban chupando leche. Unos decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Apolos, siguiendo hombres. A lo cual Pablo los corrige, haciéndoles comprender que ningún ministro es más grande que otro, porque ellos simplemente son servidores de Dios sin poder en sí mismos para hacer las cosas. Y para esto Pablo usa la metáfora de la agricultura. Ustedes recordarán que eso fue lo que vimos el miércoles pasados. Pablo usa la metáfora de la agricultura, donde él muestra que uno es el que siembra
y el otro es el que riega. Es decir, trabajando los dos obreros para el mismo objetivo, sin ser uno más que el otro. El que siembra no es nada, ni el que riega tampoco, sino que los dos cumplen un mismo objetivo y ellos no pueden hacer nada para que la semilla crezca y produzca fruto. El crecimiento de la semilla sembrada y que se riega solamente lo puede dar Dios y no el hombre. Por tal razón, la gloria solo le pertenece a Dios y no al hombre. Por tal motivo, es una insensatez que los hermanos sigan hombres o a los líderes religiosos y no a Cristo. Porque tanto el que siembra la palabra como el que riega la palabra son una misma cosa y cumplen un mismo objetivo, y ellos no están en contra uno del otro, sino que todos trabajan para el mismo Señor y con el mismo propósito, es decir, que haya fruto, que no se desperdicie lo que han sembrado, pero el fruto proviene de Dios y no del hombre. Por tal razón, es una insensatez confiar en los hombres o en los líderes religiosos y no en Dios. Leamos pues el pasaje de la palabra de Dios en el cual meditaremos en esta noche, pero teniendo en cuenta que solo hoy meditaremos en los dos primeros versículos del pasaje que vamos a leer. Por lo cual les ruego que abran su Biblia en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 10 al 15. Y leamos juntos la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 3, versículos 10 al 15. Dice así la palabra de Dios: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Entonces, hemos leído este pasaje para tener una idea del contexto de lo que vamos a estudiar en esta noche. Hoy solo meditaremos en los versículos 10 y 11. Para meditar en el entendimiento de este pasaje, tenemos entonces que tener una visión un tanto global de lo que vamos a meditar. Pablo entonces, para seguir corrigiendo el tema de los partidismos, nos habla de la importancia de que cada uno sepa cómo edificar en la obra de Dios y aún en su propia vida para obtener ganancias y no pérdidas el día del juicio. Y para eso Pablo nuevamente usa una metáfora, la metáfora de la construcción de un edificio. La predicación el día de hoy lleva por título: solo hay un fundamento.
solo hay un fundamento. Pablo entonces sigue corrigiendo la idea de que no es lógico ni sensato seguir hombres. Y para esto pone, como les dije anteriormente, la metáfora de el edificio, de la importancia de que cada uno sepa cómo edificar en la obra de Dios y su propia vida. Si nosotros seguimos hombres, estamos edificando sobre un fundamento falso, sobre un fundamento que se va a morir, que se va a destruir. Pero si nosotros edificamos sobre un fundamento estable y seguro, la obra que edifiquemos perdurará. Entonces Pablo utiliza aquí la metáfora de la construcción de un edificio para que nosotros los cristianos edifiquemos con una base y un cimiento sólido y no obtengamos pérdidas el día del juicio. Esa metáfora es muy importante y por eso noten lo que dice los versículos 10 y 11 de Primera de Corintios 3, en los cuales vamos a meditar esta noche. Primera de Corintios 3, 10 y 11. Dice así la palabra de Dios: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, como servidores del Señor, todos, absolutamente todos los que nos llamamos cristianos, debemos estar conscientes de la calidad de nuestro trabajo en la bendita obra de Dios y de la forma en cómo lo estamos haciendo. Y ya que no estamos edificando un edificio terrenal, sino la iglesia del Señor y nuestra propia vida. Esta enseñanza es una advertencia de lo que acabamos de leer, es una advertencia tanto para los miembros de la iglesia como también para los ministros de la iglesia. O sea que es una enseñanza tanto para los ministros como para los miembros de la iglesia. Cada ministro del Señor debe preocuparse de cómo está edificando sólidamente con la doctrina bíblica a la iglesia sobre el fundamento o la base que ya está puesta, la cual es Cristo el Señor. Y lo mismo cada miembro de la iglesia, al recibir la instrucción de Dios de parte de sus pastores y sus ministros, es responsable de aplicar ese conocimiento para edificar sólidamente su propia vida sobre ese fundamento inamovible que es Cristo, para que crezca ese miembro, produzca fruto y no sufra pérdida el día del juicio. Iniciamos entonces, hermanos, nuestra meditación de la palabra de Dios de este tema en el verso 10. El verso 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Como podemos ver, el apóstol Pablo, antes de iniciar su argumento acerca de la metáfora de la iglesia como un edificio que está en construcción, abandona todo sentimiento de arrogancia y de autosuficiencia para decir que la autoridad que tiene para fundar la iglesia del Señor le ha sido dada por la gracia divina. Esto indica que Pablo reconoce que él no tiene
ni tiene ningún mérito, o mejor, que él no tenía ni tiene ningún mérito en sí mismo para recibir este don y privilegio de parte de Dios, amados hermanos. Noten lo que dice el inicio del versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Reconoce que todo lo que ha logrado es porque lo ha recibido por la gracia de Dios. Conforme a la gracia de Dios que le fue dada, él pudo empezar esa obra allá en Corintio. Y por eso él se despoja ahí de todo orgullo y arrogancia propia, colocando a Dios como aquel que le otorgó el don y la gracia para poder lograr hacer la obra allí en esta iglesia. Y es que esta debe ser la actitud de los siervos de Dios, un reconocimiento constante, sincero y profundo de que lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Si no es por la gracia de Dios que lo recibimos, no lo podemos ejecutar. Todo lo recibimos de Dios. Todo don perfecto, dice el apóstol Santiago en su carta, dice, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso, miren lo que dice Efesios, capítulo 3, versículos 6 al 8, donde Pablo escribió acerca de este tema que venimos tratando. Efesios 3, 6 al 8. Dice así la palabra de Dios. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo entonces dice que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de la iglesia y son copartícipes con Jesús por medio del evangelio, del cual él fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Él no se vanagloría, sino que le otorga toda la gloria a Dios y sabe que si él fundó la iglesia e hizo lo que hizo fue porque Dios le dio la gracia de hacerlo y él no había recibido o tenía ese don por sí mismo, sino que ese don le vino de Dios. A mí, dice, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, se reconoce como el más pequeño de los apóstoles, dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, él recibió la gracia de anunciar el evangelio y por eso él no se vanagloría en sí mismo, sino que le da la gloria a Dios. Y vuelvo y repito, esa debe ser la actitud de todo siervo de Dios, sea ministro o sea miembro de la iglesia. Todo hijo de Dios debe ser humilde y reconocer que lo que tenemos y hemos recibido, lo hemos recibido de Dios y no viene de nosotros mismos ni de ningún hombre. Y continúa diciendo el apóstol Pablo en el versículo 10 de 1 Corintios 3, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo está aquí entonces, después de haber dicho que él recibió la gracia de fundar iglesias de parte de Dios, ahora dice que está identificándose como el fundador humano
de la iglesia de los Corintios y al mismo tiempo está comparando la iglesia como un edificio con un fundamento sobre el cual se construye o se sobreedifica. Esto indica que Pablo, aparte de ser labrador de la iglesia, también era constructor, arquitecto de la iglesia. Porque recuerden, amados hermanos, que el miércoles pasado vimos que Pablo se presenta como un labrador y presenta a la iglesia como un cultivo. Él dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Pero aquí en este texto se está identificando como el perito arquitecto, como el constructor, y está identificando a la iglesia como un edificio que es construida sobre una fuente inamovible, sobre una base inamovible. Esa base inamovible, pues obviamente ya saben ustedes quién es. Entonces, en la primera metáfora Pablo dice, yo planté, Apolo regó, y aquí dice, yo puse el fundamento y otro edifica encima. Yo, dice, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero Pablo advierte que cada uno mire cómo se edifica. ¿Y cuál es esa advertencia para cada uno de nosotros? No solamente está hablándole a los corintios, sino que nos está hablando a todos nosotros, hermanos. Nosotros conocemos el Evangelio, sabemos quién es la roca inamovible sobre la cual fundamos nuestra vida, pero nosotros tenemos que mirar cómo edificamos nuestra vida cada día. Entonces la advertencia es que cada uno de nosotros debe mirar cómo sobreedifica sobre ese fundamento que ya está puesto. Esta advertencia es tanto para los miembros como para los ministros. En este caso es especialmente para los ministros edificadores de la iglesia del Señor. Pablo había puesto el fundamento y los que venían después de él debían mirar con cuidado cómo iban a sobreedificar o seguir construyendo sobre ese fundamento que él había puesto. Ellos debían seguir construyendo con los materiales adecuados el edificio y en armonía y en concordancia con el fundamento o la base del edificio. Esto indica que un ministro debe ser fiel y diligente en la enseñanza de la palabra de Dios a la iglesia, la cual es el material con el cual se edifica y se alimenta la iglesia. Si un ministro de Dios no enseña fielmente la palabra de Dios, no puede alimentar ni edificar la iglesia de manera sólida. Los ministros no pueden mezclar la sabiduría de Dios, que es la palabra de Dios que nos fue dada, con la sabiduría humana para edificar la santa iglesia del Señor. Los que mezclan la palabra de Dios con la sabiduría humana es como mezclar hierro con barro. El barro y el hierro no se mezclan, porque el hierro es un material sólido, mientras que el barro no. El barro es algo que se desvanece, que no se mezcla con nada. Y si se construye algo con barro, prontamente se deteriora y se destruye. Así es que mezclar la palabra de Dios con filosofías humanas no edifica ni construye la vida espiritual de las personas. Lamentablemente, muchos ministros se han dejado llevar por la tentación de edificar la iglesia del Señor mezclando la palabra de Dios con otros materiales, minimizando la enseñanza de la palabra de Dios. Hay iglesias que enseñan 15 minutos la Biblia o 20 minutos y 1 hora de alabanza. No le dan prioridad a la palabra de Dios, le dan prioridad a otras cosas que atraen la sensación de la carne y no realmente a lo que edifica la vida de una persona. Otros han mezclado la palabra de Dios o el Evangelio
con el humanismo, con la psicología, con la idolatría, con religiones orientales. Y cuando se hace esto, pues la iglesia no es edificada de manera sólida. Puede que reciban mensajes con tinte cristiano, con palabrería cristiana, pero la enseñanza no es sólida y fácilmente el humanismo y todas aquellas cosas que son humanas van a comenzar a priorizar en la vida de las personas que escuchan esos mensajes y sus vidas no serán sólidamente edificadas y tarde o temprano caerán en ruina, porque no están edificados sobre una base sólida, porque la verdad no se puede mezclar con la mentira. Pero lamentablemente eso es lo que vemos hoy en día. Maestros que mezclan la psicología, que mezclan el humanismo con el evangelio para edificar las personas, y eso a la postre producirá pérdida y no traerá un cambio genuino en las personas, sino que por el contrario, tarde o temprano se darán cuenta que han edificado su vida sobre un fundamento inestable, podríamos llamarlo arena, y la casa va a caer y va a venir a ruina. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en saber edificar nuestra vida. Para edificar la vida sobre el fundamento que nos fue dado, que es Cristo, tenemos que edificarla con un material acorde al fundamento, es decir, acorde a Cristo. Si Cristo es el fundamento, yo debo edificar mi vida con materiales que tengan el mismo sustento, la misma sustancia, la misma calidad, para poder ser mi vida realmente edificada y construida para la gloria de Dios. Pero ¿a qué fundamento hace referencia el apóstol Pablo en este pasaje? Pues eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 3, verso 11. Es decir, en el versículo que sigue a continuación. 1 Corintios capítulo 3, verso 11. Dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo, hermanos, según dice el texto, es el Hijo de Dios. Es el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia. Él es la roca inamovible de la edificación del edificio de su pueblo. Y por eso Pablo advierte que ninguno puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Ese fundamento es Cristo el Señor. Esto indica que no puede haber otra base para nuestra salvación. Esa salvación que consiste en nuestra justificación, en nuestra santificación y nuestra glorificación. Solo Jesucristo puede justificarnos delante de Dios, es decir, declararnos libres de culpa. Solo Jesucristo puede santificarnos, es decir, apartarnos del mundo para Dios, y solo Jesucristo puede glorificarnos, darnos un cuerpo incorruptible e inmortal y hacer que nosotros vivamos con Dios por la eternidad en su presencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos justificó, nos santificó y nos glorificó. Solo en Jesucristo está el fundamento eterno. Solo el fundamento que es Cristo permanece para siempre. Noten lo que dicen algunos versículos acerca de esta verdad. Vamos a ir a Isaías, capítulo 28, versículo 16. Isaías 28, verso 16, dice así la palabra de Dios acerca de este fundamento que es Cristo el Señor. Dice así Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. El profeta Isaías, 750 años antes de que naciera Cristo, está advirtiendo
que Jehová el Señor, es decir, el Padre del Señor Jesucristo, dice que ha puesto en Sión, es decir, en el pueblo de Dios, en su ciudad, por fundamento, una piedra probada, dice él. Esa piedra indudablemente es Cristo. Esa piedra probada porque Él vino a este mundo y fue probado y salió ileso. Salió comprobado de que Él era el fundamento y la piedra que Dios había enviado. Por eso dice una piedra probada, angular, es decir, la piedra principal de la base del edificio, piedra angular, preciosa, de cimiento estable. Solo Jesucristo, que es la piedra angular, la piedra principal de la base de la edificación de los edificios, puede darle estabilidad a la iglesia, es decir, al edificio, al pueblo de Dios, para que ese edificio no sucumba, ni caiga, ni venga a ruina. Por lo tanto, el que creyere en Él, no se apresure. Es decir, si nosotros creemos en Él, no nos apresuremos después a apartarnos de Él, sino que si hemos creído en Él, sigamos creyendo y edifiquemos nuestra vida en la doctrina que Él nos dio y en su obra redentora, porque si esto hacemos, no vendremos a ruina ni a perdición, porque Él es la base del edificio. Un edificio sin cimientos prontamente se agrieta y se cae, pero si está edificado sobre un fundamento estable, nunca va a venir abajo, sino que permanece aún en medio de los temblores, porque tiene una base y un fundamento estable. Ahora noten lo que dice Mateo 16, versículos 13 al 18, acerca de esta verdad, de Cristo como el fundamento. Dice así la palabra de Dios en Mateo 16, 13 al 18. Dice el verso 13: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nos damos cuenta en este pasaje que vinieron a la región de Cesarea, él con sus discípulos, y él les preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, Jesucristo, el que con él estaban. Ellos dijeron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, la gente tenía diversas opiniones acerca de Cristo. Y él les dijo: ¿y ustedes quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, que era apresurado, impetuoso, dijo en adelante de todos, o por delante de todos, llevando la delantera, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Pedro está diciendo aquí: tú eres el ungido, el Mesías prometido, el Hijo del Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. Tú eres el Hijo de Dios que has venido al mundo. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto nos da a entender que Pedro pudo contestar esta pregunta que el Señor Jesucristo hizo de manera adecuada, porque el Padre se lo reveló por el Espíritu Santo a Pedro. Eso nos enseña a nosotros que nosotros no podemos entender quién es Cristo si el Espíritu Santo, por el Padre Celestial, no nos revela quién es Él. Por eso Cristo le dice: bienaventurado, feliz, dichoso,
eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Los hombres no podemos revelar a Cristo. Tenemos nosotros que contar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios y del poder de Dios para que los hombres conozcan a Cristo. A nosotros solo nos compete predicar la palabra de Dios y esperar en su misericordia y en su gracia que Él le revele al pecador quién es Cristo, para que Él entienda que Jesucristo es el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Así es que entonces el Señor Jesucristo le dice a Pedro que es bienaventurado y que eso que él sabe y que él le dijo fue no porque nació de su propia sabiduría, sino porque el Padre se lo reveló. Y luego en el verso 18 le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, es decir, una piedrita, y sobre esta roca, escuchen, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué se edifica la iglesia? Sobre una roca, dice Cristo aquí. Dice, y como la iglesia está edificada sobre una roca, sobre un fundamento estable, las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Indudablemente, aquí Pedro no es la roca sobre la cual se está edificando la iglesia, sino que es una piedrita que se edifica sobre el fundamento verdadero. Aquí está hablando Cristo que la roca es la confesión que Él hizo acerca de Cristo. ¿Cuál fue la confesión que Pedro hizo acerca de Cristo? Él le dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La confesión es que nosotros, cuando nos es predicada la palabra, creemos que Cristo es el ungido de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios viviente que vino al mundo para salvar a los pecadores. Es sobre esa roca, que es Cristo, que se edifica la iglesia. Pedro no puede ser el fundamento de la iglesia, porque Pedro es humano. El fundamento de la iglesia, la roca inamovible de la iglesia es Cristo. Y sobre esa roca se edifica la iglesia. Es por eso que el verso 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Por lo tanto, sería una contradicción decir, como algunos dicen en el ámbito católico, que Pedro es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Eso es falso. La roca sobre la cual se edifica la iglesia es Jesucristo, la roca inamovible que permanece para siempre, hermanos. Pero veamos otro texto en Hechos, capítulo 4, versículos 11 al 12, para comprobar esta verdad. Hechos, capítulo 4, versículos 11 al 12. Dice así el texto sagrado. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nuevamente aquí comprobamos que la roca sobre la cual se edifica la iglesia no es un hombre, no es una doctrina humana, sino es Cristo y su doctrina divina. El verso 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Cuando Jesucristo vino al mundo, los escribas, los maestros de los judíos, que eran los que edificaban al pueblo de Dios, rechazaron a Jesucristo. Dice que la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ellos reprobaron a Cristo, rechazaron a Cristo, no lo aceptaron como el Mesías, no lo aceptaron como el Salvador que venía a librar a su pueblo de sus pecados. Pero esa piedra que ellos rechazaron, que es Cristo, dice que ha venido a ser la cabeza del ángulo, es decir, la piedra principal de la base del edificio. Y luego agrega, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿en quién está la salvación? ¿Y sobre qué se edifica la iglesia? Sobre Jesucristo. No hay otra respuesta. No puede ser sobre hombres, ni sobre doctrina de hombres,
sino en Cristo y su obra redentora y su doctrina, la cual edifica y construye su iglesia. Pero miremos otro texto, en Efesios 2:20, para afirmar esta idea que es muy importante que tengamos en cuenta nosotros como creyentes. Efesios 2:20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Claramente Pablo vuelve a enseñarnos aquí que debemos edificarnos, construir la iglesia y nuestra propia vida sobre el fundamento de los apóstoles. El fundamento de los apóstoles es la palabra del Antiguo Testamento, y luego dice, y de los profetas. O sea, sobre la palabra de Dios, sobre la enseñanza bíblica de los profetas y los apóstoles del Señor, que hablan ¿de quién? De Jesucristo, de la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo. La piedra del ángulo es la piedra principal sobre la cual se edifica el edificio, que construye a la iglesia del Antiguo Testamento como la iglesia del Nuevo Testamento. Así es que no podemos edificar nuestra vida sobre otras cosas, porque si edificamos nuestra vida sobre otras cosas, entonces la pérdida será grande. O si sobre este fundamento edificamos con doctrina humana, tarde o temprano eso que edificamos sobre ese fundamento se caerá y vendrá a pérdida. Pero veamos otro texto que nos enseña más acerca de esta verdad. Y esta vez está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 hasta el 8. Dice así la palabra de Dios: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será ¿qué? Avergonzado, hermanos. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, es decir, la piedra principal, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Este texto es supremamente importante porque en el verso 4 el apóstol Pedro nos dice que nos acerquemos a él, a Cristo, el cual es la piedra viva. No es una piedra muerta, una piedra viva, la piedra principal del edificio. Esa piedra viva dice que fue desechada ciertamente por los hombres, pero aunque fue desechada por los hombres, es decir, por los edificadores, por los escribas, por los fariseos y por muchos hoy en día, dice que para Dios esa piedra es escogida y es preciosa. Luego en el verso 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Cómo tenemos entonces que edificar nuestra vida? Sobre esa base y como piedras vivas, porque al estar unidos a la base principal del edificio, que es Cristo, somos piedras vivas, y entonces somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto indica que el Padre no acepta nada de los hombres si no es por medio de Jesucristo. Es a través de Jesucristo que nuestras oraciones son aceptas a Dios. Es a través del sacrificio de Jesucristo que nosotros podemos presentarnos ante Dios libres y sin culpa. Es a través de Jesucristo que nosotros podemos hacer obras que sean agradables a Él.
Recordemos que la Biblia aún nos dice que la oración del impío es abominación a Jehová, pero la oración del justo es su alegría, es su gozo. Así es que, mis amados hermanos, Cristo es el medio que nos ha sido dado por Dios para que nosotros podamos llegar al Padre y ser aceptos a Dios, y que toda obra que hagamos sea acepta al Padre, porque la hacemos en el nombre de Cristo y por los méritos de Cristo a nuestro favor. Luego dice en el verso 6, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Cuán importante es esto que estamos viendo aquí? Fue lo que ya leímos en la profecía de Isaías, cuando la leímos anteriormente, que Él es la piedra preciosa y el que cree en Él no es avergonzado. Esto es muy importante. Si tú y yo hemos creído en Cristo realmente como nuestro Señor y Salvador, el día del juicio, cuando nos presentemos ante Él, no nos alejaremos de Él avergonzados, sino que Él nos dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Alabado sea nuestro Dios, porque Cristo es el único que nos permite no ser avergonzados delante del juez del universo el día del juicio. Y luego sigue diciendo que para nosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Para nosotros Cristo es el tesoro más precioso. Pero para los que no creen, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Los que no creen encuentran tropiezo en Cristo, y esa roca pues los hace caer. Ellos tropiezan en Él, lo rechazan, y al rechazarlo pues vienen a perdición, a desgracia, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron destinados. Es terrible esta afirmación, que los incrédulos, los que son enemigos de Dios, no creen en Cristo, tropiezan en Él y entonces son desobedientes a la palabra o tergiversan la palabra, y dice que a eso fueron destinados. Que Dios nos libre de llegar a ser como estas personas. Démosle gracias a Dios porque tú y yo hemos conocido a Cristo y hoy le alabamos y le glorificamos de lo profundo de nuestro corazón, y le tenemos como el único medio de salvación y como la roca inamovible sobre la cual edificamos nuestras vidas. Pero hermanos, siguiendo con nuestro estudio, ¿por qué Cristo es el fundamento más seguro? ¿Por qué Cristo es el fundamento sobre el cual debemos edificar nuestra vida? Tres cosas esenciales hacen de Jesucristo el fundamento seguro, inamovible e indestructible de la iglesia. Vamos a mirar esas tres cosas que hacen de Jesucristo el fundamento seguro e indestructible de la iglesia. La primera, Él es el fundamento indestructible de la iglesia por su vida perfecta. ¿Qué indica eso? Eso indica que Él, aunque nació como un humano, no nació de la descendencia de Adán, sino que nació engendrado por el Espíritu Santo. Y como humano, engendrado por el Espíritu Santo y no de la descendencia de Adán, Él nunca pecó. Él nunca cometió pecado. Desde que nació hasta que murió, Él vivió una vida sin mancha y sin pecado. Tanto que la Escritura dice que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces esta es la primera razón por la cual Cristo es el fundamento inamovible sobre el cual la iglesia se edifica y nunca caerá. El segundo mérito o argumento para decir que Cristo es el fundamento inamovible de la iglesia es por su muerte expiatoria en la cruz. ¿Qué indica esto? Esto indica
que Él con su vida perfecta tomó nuestros pecados y sufrió el castigo por nuestros pecados, quitando la culpa de los mismos al morir en la cruz del Calvario. Por la muerte de Cristo en la cruz, nosotros somos justificados delante de Dios. Su obra en la cruz fue perfecta. Él nunca pecó y por eso su sacrificio fue perfecto. Él fue tratado como un criminal, como un malhechor sin serlo. Pero ¿por qué el Padre trató al Hijo como si fuera un malhechor sin serlo? Porque Él tomó nuestros pecados sobre sí y los llevó en la cruz del Calvario, recibiendo la ira y el castigo que tú y yo merecíamos. Por eso en Colosenses 2, 14 al 15, el apóstol Pablo escribió lo siguiente, Colosenses 2, 14 al 15. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces vemos claramente aquí, mis hermanos, que Cristo despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos. Esto indica que su muerte fue un triunfo sobre el pecado, que nos era contrario, que nos condenaba por la eternidad. Cristo lo tomó sobre sí y recibió el castigo que nosotros merecíamos. A Él la gloria, mis amados hermanos. Y la tercera razón por la cual Cristo es el fundamento seguro e indestructible de la iglesia es por su resurrección. Cristo murió en la cruz y fue sepultado, pero al tercer día resucitó, amados hermanos. Él no se quedó en la cruz, ni se quedó en la tumba, sino que resucitó glorioso, triunfando sobre la muerte. Por esto, mis amados hermanos, Él se constituye en el que quita nuestra culpa y en el que vence la muerte. ¿Y saben por qué? Porque vivió una vida perfecta y sin pecado. Fue el Cordero de Dios perfecto, sin mancha y sin contaminación, que murió en nuestro lugar y que resucitó de entre los muertos para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4, Pablo escribió. 1 Corintios 15, 3 al 4. Dice así, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí vemos claramente el Evangelio en estos dos versículos. ¿Por qué? Porque Pablo ha enseñado eso que recibió de Cristo, que él recibió por revelación del Señor, que Cristo murió por nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar, tomó nuestros pecados y murió porque Él tenía sobre sí nuestros pecados y el Padre lo castigó y lo mató por nuestros pecados. Y luego dice que eso sucedió conforme a las Escrituras, porque así estaba escrito, como leímos en Isaías 53 y hemos leído muchas veces este pasaje. Y en el verso 4 dice, y que fue sepultado. Cristo fue sepultado porque Él murió realmente. Pero dice el texto, y resucitó al tercer día. O sea que tenemos vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo conforme a las Escrituras. Entonces, mis amados hermanos, por su vida perfecta, por su muerte expiatoria en la cruz y por su resurrección gloriosa, triunfante sobre la muerte y sobre el pecado, Cristo es la roca inamovible de la iglesia. Por esto ustedes y yo debemos amar
y glorificar a Cristo en todo lo que hagamos. Él es la roca inamovible, la fuente que nunca se agotará, fuente de vida, fuente de salvación, cimiento del edificio que nunca caerá. A Él la gloria por siempre. A estas tres cosas que hemos estudiado, le atribuimos entonces que Cristo es el fundamento de la iglesia. Y estas tres cosas identifican a Cristo como la roca eterna de la salvación. No hay otro ser en el universo como Él, amados hermanos. Él fue el único que fue hallado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra como el único digno de tomar el rollo, desatar sus sellos, porque Él fue inmolado y con su sangre nos ha redimido de todo linaje, pueblo, tribu y nación. Por eso, Él es el fundamento. Él es el único que puede sostener la iglesia, puede sostener su vida y mi vida, porque la fe y la confianza en Cristo es lo que nos da la seguridad y la certeza de que en el día de nuestra muerte el Señor nos recibirá en gloria. Él es lo único que nos puede edificar en este mundo. El único que puede fortalecer mi vida y darme seguridad eterna. Ni la plata, ni las posesiones materiales, ni los logros académicos pueden dar seguridad a las personas. Solo Jesucristo, porque su vida fue perfecta, porque Él se ofrendó en la cruz para llevar nuestros pecados y porque Él resucitó entre los muertos, triunfando sobre el pecado y sobre la muerte. A Él sea la gloria por siempre. Y amado hermano y amigo que me escucha, si tú no edificas tu vida sobre esa roca inamovible que es Cristo, tú no podrás sostenerte en este mundo. Yo te invito hoy a que confíes en Él. Te invito a que pongas la confianza solo en el Señor Jesucristo, que te despojes de toda idolatría, porque nuestro corazón está lleno de ídolos y realmente no confiamos en Dios ni en Cristo. Ven hoy a Jesús y confía en Él, porque solo Él te puede dar verdadera paz y verdadera esperanza. Él es la roca inamovible sobre la cual puedes edificar tu vida, la vida de tu familia, la vida de tus hijos. No hay otra manera de edificar nuestra vida sin que haya pérdidas. Solo Cristo es el único que nos dará una satisfacción eterna y no traerá pérdidas a nuestra vida. Por el contrario, traerá ganancias, porque solo Jesucristo puede dar estabilidad y una verdadera confianza y seguridad al hombre. Por eso, todo aquel que no edifica su vida sobre la roca inamovible que es Cristo, es como si edificara su vida o su casa sobre la arena. Y cuando venga la tormenta, cuando venga el huracán, cuando vengan las pruebas, esa casa se caerá, porque no está fundamentada sobre un cimiento seguro, sino sobre fundamentos humanos que son perecederos, que son inestables, que al momento parece que fueran sólidos, pero realmente no lo son. ¿Cómo está el mundo hoy en día? Está en jaque, porque muchos tenían su fundamento de vida en la plata, en las posesiones materiales, en las empresas, en el deporte, es decir, en todas las cosas que nos ofrece este mundo. Y de un momento a otro, todos quedaron sin nada. Eso nos indica que de un momento a otro se pueden perder las cosas. Y solo nos quedará una opción: o confiar en Cristo o seguir tercamente confiando y poniendo la esperanza en las cosas de este mundo. No seamos insensatos, confiemos en el Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero.
Lo único que tenemos que hacer es, con humildad, reconocer que necesitamos de Dios y de Cristo y que nuestras propias fuerzas no nos podemos salvar. Que Él nos dé la gracia para poder continuar en este mundo sirviéndole y agradándole en todo lo que hagamos. No hay manera de vivir una vida agradable a Dios sino despojándonos de todo orgullo y de pecado y poniendo la confianza en Cristo y lavando nuestras iniquidades y nuestros pecados en la sangre de Cristo. Por eso, solo a Él la gloria y solo en Él podemos confiar, porque no ha sido dado otro nombre a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el único fundamento. Por eso el que no edifica su casa sobre este fundamento, que es la roca inamovible, vendrá a pérdida y vendrá a condenación. Porque no creer en Cristo no solamente traerá pérdidas en este mundo, sino en la vida venidera. Porque todo aquel que no cree en Cristo morirá y se perderá eternamente. Por eso no desprecies este mensaje, porque el mensaje más importante que recibimos nosotros los seres humanos es el conocimiento de Cristo. Si tú, conociendo esto que has escuchado, que su vida no puede edificarse sobre otra cosa que no sea Cristo, aún así lo rechazas, ay de ti, porque has despreciado la vida, y al despreciar la vida has acogido la muerte, y al acoger la muerte, pues ¿qué te esperará? Solo destrucción y solo pérdida. Por lo cual te invito hoy a que inclines el rostro y de todo corazón oremos. Vamos a orar por lo que Él nos ha permitido escuchar y al mismo tiempo orar para que tu corazón y tu vida sean edificadas en Cristo. Oremos. Amado Dios, yo te doy gracias en esta hora de la noche. Te doy gracias por lo que hemos estudiado, por lo que nos has enseñado. Nos has enseñado que ninguno puede poner otro fundamento para edificar su vida, sino el fundamento que nos ha sido dado. Es Cristo. Por eso hoy, delante de ti, te pedimos perdón si hemos confiado en algo que no es Dios, en la plata, en las posesiones materiales, en los títulos, en las cosas de este mundo. Te pedimos perdón, Señor, en nuestra propia sabiduría, porque los hombres son sabios en su propia opinión, Señor, y rechazan tu palabra. Perdónanos, Señor, y perdónalos a ellos, Padre. Y te ruego que hoy traigas luz a sus vidas y que les permitas confiar en ti, Señor. Entender que apartado de ti nada podemos hacer. Entender que solo tú eres la roca inamovible sobre la cual podemos fundamentar nuestra vida. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en tu Santo Hijo Jesucristo. Revélate, Señor, a las vidas de aquellos que aún no te conocen, como te revelaste a Pedro, cuando tú le preguntaste que él quién era. Y entonces él le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tú le dijiste, Señor, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Señor, revélate hoy al inconverso, y aún al que dice ser creyente, revélate, Señor, para que él te conozca y pueda entender que solo en Jesucristo puede edificar su vida, y no sobre el fundamento humano, ni sobre sus propias ideas, ni sobre sus propios pensamientos, Señor. Perdónales, Señor, y tráeles hoy a los pies del Señor en arrepentimiento y fe, para que su vida se edifique y se construya solo en la roca inamovible del conocimiento del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria por siempre, Señor. Colocamos pues nuestras vidas delante de ti, y los que ya te conocemos, Señor, hoy te pedimos, Padre, que fortalezca nuestra fe y que nos permitas seguir confiando en ti, no apartarnos de ti nunca, ni a diestra ni a siniestra, sino a seguir confiando en lo que tú has hecho por nosotros. Y aunque pase lo que pase y venga lo que venga, no nos apartemos de ti, porque ni la vida ni la muerte, ni lo presente ni lo porvenir nos podrán separar de tu amor, Señor. Ayúdanos a seguir perseverando en ti y a seguir haciendo lo que es justo y recto delante de tus ojos, porque solo tú lo puedes hacer. Por eso te lo pedimos, Padre amado,
en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén. En esta noche también queremos orar, Padre Santo, por las personas que nos están escuchando y que están sufriendo por las situaciones de pérdidas de familiares, por enfermedades. Señor, rogamos tu luz, tu verdad y tu fortaleza para ellos, porque solo tú los puedes consolar y mostrarles la verdad y el consuelo que solo tú puedes dar. En Cristo Jesús. Amén.